El grito atravesó la noche como un cristal roto. La mano de Randy Callahan se apretó alrededor de sus hijas, de 7 años, con sus pequeños dedos confiados. Mientras caminaban a casa por el oscuro callejón, las vio de inmediato. 2 hombres, sombras contra la tenue luz de la calle, una mujer con un traje roto, aplastada contra un Mercedes negro, con el rostro desfigurado por el terror, el lápiz labial corrido, un zapato que faltaba en el pavimento mojado. Randy se quedó paralizado. 3 años había enterrado al detective. 3 años de permanecer invisible. De elegir el silencio sobre la acción. De fingir que era solo otro conserje cansado que acompañaba a su hija a casa. Entonces el susurro de Kelsey, tembloroso y suave, cortó más profundo que cualquier espada. «Papá, por favor, deténlas». Sus ojos reflejaron el resplandor ámbar, amplios e inquebrantables, creyendo con cada fibra que su padre podía salvar a cualquiera. Que existían héroes más allá de los cuentos. En ese momento de suspense, Randy sintió el peso. Ayudar significaba que el pasado lo perseguiría. Significaba que hombres peligrosos recordarían su rostro. Significaba que todo lo que había sacrificado para mantener a Kelsey a salvo podría hacerse añicos. Pero su hija estaba observando. Lo que Randy no sabía era que esta única decisión desencadenaría consecuencias que irían más allá de sus miedos más oscuros. Y al amanecer, la vida que había reconstruido con tanto cuidado se desvanecería como el humo. Las luces fluorescentes del complejo de oficinas Riverside tarareaban su monótona melodía a las 11:30 de la noche. Randy Callahan empujaba la fregona industrial por el vestíbulo de mármol. El olor químico del desinfectante se mezclaba con el aroma a café rancio de la sala de descanso. Su reflejo en el suelo pulido mostraba a un hombre que había aprendido a desaparecer. Vaqueros desteñidos, uniforme de conserje azul marino, hombros ligeramente encorvados como si intentara ocupar menos espacio en el mundo. A sus 42 años, las líneas alrededor de sus ojos denotaban noches de insomnio y pesaban, pero sus manos se mantenían firmes, eficientes, expertas en el arte de limpiar sin dejar rastro. Kelsey estaba sentada en el escritorio de seguridad cerca de la entrada. La tarea se extendía sobre la superficie de mármol, sus pequeños pies balanceándose sobre el suelo. Tarareaba mientras coloreaba una hoja de ejercicios sobre el sistema solar. Un crayón morado se movía en círculos cuidadosos. El guardia nocturno hacía tiempo que había dejado de preguntarse por qué Randy llevaba a su hija al trabajo. Los padres solteros hacían lo que tenían que hacer. La guardería costaba más de lo que Randy ganaba en una semana. 3 años atrás, Randy Callahan había sido el sargento detective Randy Callahan del Departamento de Policía de Filadelfia. 16 años en la fuerza, especializado en crimen organizado. Había pasado 18 meses construyendo un caso contra Marcus Vega. Drogas, armas, extorsión oculta tras negocios legítimos. 3 semanas antes del juicio, Jennifer había llevado a Kelsey a casa de su madre para el fin de semana. Había conducido el coche de Eri porque el suyo tenía una rueda pinchada. Fallaron los frenos de la Ruta 76. El informe del accidente lo describió como una falla mecánica. Pero Randy sabía que alguien había manipulado su vehículo, lo que significaba que el accidente le había afectado. Y Jennifer murió en su lugar. La culpa nunca lo abandonó. Si él hubiera sido otra cosa que un policía persiguiendo hombres peligrosos, Jennifer seguiría viva. Kelsey aún tendría una madre. Testificó en el juicio de Las Vegas sumido en el dolor, presenció la condena y presentó su renuncia 6 meses después. Se mudó a otro barrio, aceptó un trabajo sin verificación de antecedentes y se volvió invisible. El trabajo le convenía por su simplicidad. Sin decisiones de vida o muerte, sin criminales que rastrearan sus movimientos, sin riesgo de que amarlo causara la muerte de alguien. Fichaba a las 6 de la tarde, trabajaba hasta las 2 de la mañana y volvía a casa, al apartamento donde la risa de Kelsey era el único sonido que importaba. Algunas noches, ella lo acompañaba cuando se cancelaba la guardería. Nunca se quejaba,
Nunca preguntaba por qué ahora vivían en un espacio más pequeño, porque papá ya no llevaba placa. Esa noche, Kelsey había terminado su tarea de matemáticas y se había puesto a dibujar estrellas. Randy la observaba desde el otro lado del vestíbulo, con el pecho apretado de amor y miedo. Tenía los rizos oscuros de Jennifer, su sonrisa rápida. A veces, Randy la miraba y veía a Jennifer con tanta claridad que dolía. Otras veces, la miraba y veía todo lo que tenía que proteger. El guardia de seguridad señaló los ascensores, donde Randy aún tenía pisos por limpiar. Randy miró su reloj. 11:45 le revolvió el pelo a Kelsey al pasar. Ella levantó la vista, sonrió y volvió a su dibujo. La rutina lo mantenía sereno. La vida se movía en pequeños y cuidadosos círculos que los mantenían a salvo. Nadie de su antigua vida sabía dónde estaba. Randy se había convertido en un fantasma con una fregona. Un hombre cuyo pasado seguía enterrado. A medianoche, Randy terminó su trabajo y fichó su salida. Kelsey esperaba con su mochila, la cremallera de la chaqueta morada cerrada. Salieron a la noche de octubre, con un aire lo suficientemente fresco como para ver el aliento. Kelsey le tomó la mano y emprendieron la caminata de 15 minutos a casa a través de barrios tranquilos. Randy había trazado la ruta con cuidado. Calles bien iluminadas, manzanas residenciales, evitando los bares del centro. Las viejas costumbres eran difíciles de erradicar. Incluso 3 años después de haber perdido la placa, escaneaba automáticamente los coches aparcados. Revisó las puertas en busca de sombras, notó al hombre sin hogar cerca de la parada de autobús. Hablaban mientras caminaban, Kelsey charlaba sobre la escuela, Randy escuchaba, presente. Giraron hacia Maple Street, a 3 cuadras de casa. Kelsey se había quedado callada, su energía menguaba. Randy la cargaría si se cansaba demasiado. Había engordado más este año, estaba creciendo, pero aún podía levantarla con facilidad. El callejón apareció entre 2 edificios, oscuro excepto por la tenue luz amarilla de la calle. La mirada de Ri pasó automáticamente. Contenedores de basura, escalera de incendios, Mercedes estacionado con la capota puesta. Entonces su mente se dio cuenta. El auto era caro, estaba fuera de lugar. Una mujer estaba pegada a él. 2 hombres la acorralaban, uno sujetándola del brazo mientras el otro rebuscaba en un maletín esparcido por el suelo. El pulso de Ri se aceleró. El entrenamiento entró en acción. Sin detalles. Evaluar amenaza. La mujer vestía un traje gris roto por el hombro. Su rostro reflejaba terror. Los hombres llevaban sudaderas con capucha, una significativamente más grande. No había armas a la vista. El más grande dijo algo. La mujer intentó apartarse. Él la jaló con fuerza. La mano de Kelsey se apretó contra la suya. Randy sintió la adrenalina, el instinto policial de intervenir. Pero ya no era policía. Involucrarse significaba denuncias policiales. Atención. Alguien podría conectar a Randy, el conserje, con el detective Callahan, quien había encerrado a Marcus Vega. Podría pasar de largo, llamar al 911 anónimamente, dejar que alguien más se encargara. Su instinto le gritaba permanecer invisible. La mujer gritó, desesperada y aterrorizada. Randy sintió la ausencia de Jennifer como un golpe físico. Entonces Kelsey lo miró. Sus ojos, los ojos de Jennifer, reflejaban una fe absoluta en que su padre podía arreglarlo todo. Su voz salió apenas por encima de un susurro, temblorosa pero segura. Papá, por favor, deténlos. 4 palabras que destruyeron 3 años de escondite. Randy miró a su hija, la confianza en su rostro, la creencia de que seguía siendo el hombre que solía ser. Miró a la mujer, a la violencia a punto de intensificarse. Algunas decisiones te definían. El hombre en el que se había convertido al alejarse no sería alguien que su hija pudiera respetar. Se arrodilló, con las manos sobre los hombros de Kelsey y la voz firme. Le dijo que corriera a la tienda de la esquina.
Que le dijera al señor Park que llamara a la policía. Que se quedara allí hasta que llegara papá. Kelsey asintió, comprendiendo que era importante. Se dio la vuelta y echó a correr. Randy la observó hasta que desapareció. Entonces se puso de pie. Sintió que el detective se deslizaba de nuevo en su piel como un abrigo viejo que aún le quedaba perfecto. Entró en el callejón. Randy se movía con deliberada calma, con las botas resonando sobre el asfalto roto. Los hombres no se dieron cuenta al principio. De cerca, Randy registró los detalles. El más grande tenía tatuajes en el cuello y cicatrices en los nudillos. El más pequeño sostenía una navaja plegable. La chaqueta de la mujer estaba rota, tenía la mejilla derecha magullada y la mirada fija en Randy. El hombre más grande se giró, la irritación se convirtió en agresión. 62, 230 libras. Le dijo a Randy que siguiera caminando, que se ocupara de sus asuntos. El hombre del cuchillo dio un rodeo a la izquierda, flanqueándolos. Randy se detuvo a 3 metros, lo suficientemente lejos como para verlos a ambos, lo suficientemente cerca como para acortar distancia rápidamente. Su voz salió plana, desprovista de emoción. Les dijo que soltaran a la mujer, que se alejaran mientras pudieran. El hombretón rió, se acercó, probando si Randy lucharía o se rendiría. Entonces, entrecerró los ojos, estudiando el rostro de Eri, su postura. El reconocimiento surgió lentamente. Dijo un nombre que Randy no había oído en 3 años. Dijo el detective Callahan. Dijo que creía que Randy estaba muerto, que todos lo creían. Las palabras desvanecieron la cautelosa oscuridad de Eri. Los ojos del hombre del cuchillo se abrieron de par en par. Él también lo sabía. El hombretón sonrió, recordando a Randy de un arresto hacía 4 años, recordando 18 meses en prisión. Ahora, ahí estaba ese detective solo en un callejón a medianoche, sin placa ni refuerzos. El hombretón se abalanzó. Randy se hizo a un lado y le dio un codazo en los riñones. El hombre tropezó. El que empuñaba el cuchillo llegó rápido, con la hoja al frente. Randy agarró la mano del cuchillo, la giró y oyó el crujido del hueso. La hoja resonó. Un rodillazo en el plexo solar lo derribó, jadeando. 3 segundos. El cuerpo de Eri recordó. Violencia precisa. La diferencia entre someter y matar. El hombretón se recuperó. Más cauteloso. Dieron vueltas, intercambiaron golpes. Randy recibió un golpe en las costillas. El hombre más bajo se recuperó, agarró el cuchillo con la mano sana y se acercó por detrás. Randy giró, agarró el brazo del cuchillo y recibió un puñetazo en la mandíbula. Las estrellas le cruzaron la vista. Pateó y le dio en la rótula. ¡Crack! El hombre cayó al suelo gritando. El hombretón agarró a Randy por detrás, a brazos desnudos que le arrebataron el aire de los pulmones. Randy echó la cabeza hacia atrás, el cartílago crujió y su agarre se aflojó. Se soltó y aterrizó una combinación de golpes en la cara y el cuerpo. El hombre corpulento se tambaleó contra el espejo retrovisor, que se hizo añicos. El hombre corpulento se deslizó por el coche, sangrando por la nariz. El que empuñaba el cuchillo se agarró la rodilla. Randy se interpuso entre ellos y la mujer, con la mandíbula palpitante, los nudillos partidos y las manos temblorosas. Las sirenas de la policía sonaban cada vez más cerca. Kelsey había llegado hasta el señor Park. El hombre corpulento tosió, escupió sangre y se rió. Le dijo a Randy que Marcus Vega saldría pronto. Convicción. N se volcó por un tecnicismo. A Vega le interesaría mucho saber que el detective Callahan estaba vivo. Las palabras prometían dolor futuro. Randy sintió un frío que le recorrió el pecho. Vega fuera de prisión. Vega sabiendo que Randy existía. La vida segura se disolvió como azúcar y lluvia. Las sirenas sonaron más fuertes. Randy miró a la mujer. Un traje caro, profesional y de unos 30 y tantos años, le arruinó su porte con autoridad a pesar del trauma. Le preguntó su nombre. Randy dudó. Solo Randy.
dijo. Ella asintió. Verónica Hayes. El nombre no significaba nada. Le dio las gracias, con voz firme, y dijo que no lo olvidaría. Las luces azules y rojas parpadearon. Randy se giró para irse antes de que llegara la policía, pero el hombretón lo llamó. Demasiado tarde para esconderse. Todos lo sabrían por la mañana. Cuídate. Randy lo ignoró. Camina hacia la calle donde se detenían las patrullas y Kelsey estaría esperando. Había salvado a una mujer esa noche. También había firmado su propia sentencia de muerte. Los agentes uniformados corrieron hacia él. Randy levantó las manos vacías y explicó lo sucedido. Llegó más policía. Ambulancia, cinta de la escena del crimen. Verónica habló con los detectives y explicó cómo Randy la salvó. Los agentes le tomaron declaración. Randy respondió mecánicamente, calculando la velocidad a la que se transmitía la información. Kelsey apareció con el señor Park. Corrió hacia Randy y lo abrazó por la cintura. Él la abrazó, sintiéndola temblar. Un detective se acercó, mayor, de pelo castaño. Preguntó si Randy era el detective Callahan, ex policía de Filadelfia. Ari se le encogió el estómago. Lo confirmó. El detective dijo que el departamento lo extrañaba. Verónica terminó con los detectives y le entregó a Randy su tarjeta de presentación. Hayes Industries, director ejecutivo. Le dijo que llamara mañana. Randy se la guardó en el bolsillo. La policía terminó. Subieron a los atacantes a las ambulancias. Randy caminó a casa con Kelsey, revisando la calle 3 veces antes de entrar. Cerró la puerta con llave y revisó las ventanas. Kelsey se metió en la cama. Randy se sentó a su lado y le dijo que había sido valiente. Ella le preguntó si los hombres malos volverían. Él le dijo que siempre la protegería. Se durmió enseguida. Randy se quedó observándola, memorizando su rostro. Le palpitaba la mandíbula, tenía los nudillos partidos, pero el dolor físico no era nada comparado con el miedo que se instalaba en sus huesos. Marcus Vega saliendo. Todos lo sabían por la mañana. Había pasado 3 años de paz para salvar a una desconocida. La mañana llegó gris y fría. Randy no había dormido. A las 6 de la mañana, despertó a Kelsey, preparó el desayuno y la ayudó a prepararse para la escuela. Estaba más callada que de costumbre. Randy quería que se quedara en casa, pero la rutina normal era mejor. La acompañó a la escuela, paranoico por cada coche, cada persona. En la entrada, la maestra de Kelsey notó los nudillos partidos y la mandíbula magullada de Ri. Randy evadió el tema con vagas explicaciones. Kelsey lo abrazó con fuerza, obligándolo a prometer que la recogería a tiempo. Randy la vio desaparecer en el edificio, sintiendo el peso de las promesas que tal vez no cumpliría. De vuelta en el apartamento, la mente de Ri no se apagaba. Marcus Vega. El nombre daba vueltas como un tiburón. Si Vega estaba libre, estaría reconstruyendo, ajustando viejas cuentas. Randy le había costado 3 años de libertad. Las organizaciones criminales tenían buena memoria. Randy esperaba que el anonimato lo protegiera, pero la esperanza no era una estrategia. A las 8 de la mañana, sonó su teléfono. La asistente de Verónica Hayes. La señora Hayes quería verlo esa mañana. Un coche lo recogería a las 9. Randy necesitaba información. Aceptó. El coche llegó exactamente a las 9. Se dirigieron al distrito financiero. Industrias Hayes ocupaba 40 pisos en el edificio más nuevo. El ascensor daba a una recepción que costaba más que el salario anual de Ri. Caminó hacia la puerta doble, llamó y entró. Verónica estaba sentada tras un escritorio que enmarcaba el horizonte de la ciudad. Se veía diferente, serena, poderosa. El moretón cubierto de maquillaje. Le dio las gracias formalmente, reconoció el riesgo que había corrido y luego fue al grano. Lo había investigado, había descubierto su pasado, la muerte de su esposa. Su tono se suavizó al mencionar a Jennifer.
Verónica explicó que los dos hombres trabajaban para la organización de Vega. Su empresa había estado adquiriendo propiedades que Vega controlaba. El ataque fue intimidación. Le ofreció a Randy un puesto como jefe de seguridad personal, con un salario que hacía que su sueldo de conserje pareciera patético. Tenía la formación, la motivación. Protegerla significaba protegerse a sí mismo. Randy se negó. Su prioridad era Kelsey. Llevarla a un lugar seguro. Verónica cambió de táctica. Le dijo a Randy que la gente de Vega ya sabía dónde vivía y a qué escuela iba Kelsey. Los hombres habían hecho llamadas antes de que llegara la policía. La información de Ri circulaba por redes criminales. Mostró imágenes de vigilancia de esta mañana. Su edificio, la escuela de Kelsey. Alguien estaba observando, buscando, planeando. Randy sintió un escalofrío en el estómago. Verónica ofreció protección, casas seguras y seguridad para Kelsey mientras Randy lidiaba con la amenaza, el precio, su cooperación. Quería que Vega se fuera, que su organización fuera desmantelada. No podía usar los canales legales. Pero Randy podía actuar. Randy tenía motivos y medios, y no tenía nada que perder. Randy preguntó lo que sabía sobre la liberación de Vega. Un error de procedimiento invalidó la condena. Vega salió libre hacía 2 semanas, estaba restableciendo operaciones, buscando a quienes lo habían traicionado. El nombre de Ri estaba entre los primeros. Randy pensó en Kelsey, en la promesa de protegerla, en los 3 años de esconderse, en ser reactivo. Tal vez por fin podría dejar de huir, dejar de dejar que el pasado lo persiguiera. Randy miró a Verónica a los ojos y le preguntó cuál era su plan. Ella sacó una carpeta llena de documentos. Registros financieros, declaraciones de testigos, fotos de vigilancia. Todo lo necesario para construir un caso si existían vías legales. Como no las había, la información podría usarse de otra manera. Ella aportaría inteligencia. Randy aportaría acción. La propuesta era ilegal, peligrosa, suicida. Randy debería haberse marchado. En cambio, abrió la carpeta, empezó a leer, sintió como su mente de detective organizaba patrones y vulnerabilidades. Hablaron durante 2 horas. Randy se comprometía gradualmente a tomar medidas que no podía articular del todo. Finalmente, Randy preguntó por Kelsey. Verónica tenía una respuesta preparada. Un refugio a las afueras de la ciudad. Seguridad las 24 horas. Tutor para que no se quedara atrás. Completamente desconectada. El truco. No podía verla. No podía contactarla. No podía arriesgarse a llevar a nadie hasta ella. Separación total hasta que se ocuparan de Vega. Ri sintió una opresión en el pecho. Pero estar viva y asustada era mejor que la alternativa. Randy estuvo de acuerdo. Verónica hizo llamadas y puso todo en marcha. El equipo recogería a Kelsey de la escuela hoy. Le explicarían que era una aventura especial. Randy tendría la noche para prepararse. Mañana actuarían contra Vega. Esperar significaba morir. Actuar significaba tal vez sobrevivir. A las 100 p.m., Randy se fue con un teléfono desechable, una dirección y un mal presentimiento. Pasó la tarde empacando la mochila de Kelsey, su conejo de peluche y la foto de Jennifer. Escribió una carta explicándole a papá que tenía que hacer algo importante, que ella estaría a salvo, que la amaba más que a nada. Las palabras le parecieron insuficientes. A las 2:30, caminó hacia su escuela. Su vigilancia se intensificó hasta niveles paranoicos. Kelsey salió, vio a Randy y corrió hacia él con una alegría inconsciente. Randy la abrazó fuerte, memorizando todo sobre ella. Le contó sobre la aventura, que gente amable la llevaría a un lugar seguro y divertido, que la vería pronto. La sonrisa de Kelsey se desvaneció. Preguntó si se escapaban otra vez. Randy dijo, no, esto era diferente. Temporal. Todo estaría bien. Mentiras mezcladas con verdades. El equipo llegó en una camioneta sin distintivos.
Personal de seguridad le sonrió a Kelsey, le prometió otros niños, libros y juegos. Kelsey se aferró a Randy, presentiendo que esto era más grande de lo que él admitía. Randy se arrodilló, le sujetó el rostro entre las manos, le dijo que fuera valiente, que confiara en él, que recordara que papá siempre volvía. Kelsey asintió, intentando ser fuerte. Se dejó llevar a la camioneta. En el último momento, se dio la vuelta. Papá, por favor, vuelve. La puerta de la camioneta se cerró. El vehículo arrancó. Randy se quedó observándola hasta que desapareció, con las manos temblorosas y el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Acababa de dejar que unos desconocidos se llevaran a su hija. Había confiado su seguridad a alguien que había conocido el día anterior. Pero mantener a Kelsey con él mientras Vega cazaba garantizaría su muerte. Así tendría una oportunidad. Así, Randy podría concentrarse por completo en la amenaza. Caminó a casa por calles que le parecían extrañas. De vuelta en su apartamento, las habitaciones se sentían demasiado vacías. Su tarea en la mesa de la cocina, su chaqueta junto a la puerta. Todo evidenciaba una vida que podría no existir mañana. A las 8 de la noche, vibró el teléfono desechable. Mensaje de texto con una dirección. Hora, medianoche. Ven solo. Randy se duchó, se puso ropa oscura y encontró la vieja caja fuerte. Dentro, su placa, su arma reglamentaria. El arma le resultaba familiar. Su memoria muscular comprobaba el cargador y la recámara. Ya no era policía. Esa noche, era un padre sin nada que perder. La dirección llevaba a una zona industrial cerca del río. Randy llegó temprano y se acercó a pie. El almacén albergaba lo que parecía ser un negocio legítimo de importación y exportación. Las luces brillaban a pesar de la medianoche. Randy contó al menos 8 figuras dentro. La entrada principal sería un suicidio. Randy dio vueltas. Encontró una puerta lateral sin llave. O seguridad descuidada o invitación. Entró de todos modos, con el arma desenfundada, moviéndose en la oscuridad. El interior olía a cartón y polvo. Se dirigió hacia la esquina noroeste del segundo piso, donde la inteligencia de Verónica situaba la oficina de Vega. Se oían voces desde arriba. Randy subió las escaleras lentamente, comprobando cada escalón. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Se pegó a la pared junto a la puerta de la oficina. Escuchó múltiples voces. Reconoció a uno. Marcus Vega hablaba de envíos y territorio con un tono despreocupado. Ari le latía con fuerza. Podría asaltar la habitación. Suicidio táctico. O esperar. Pero nunca había sido paciente, sobre todo con la adrenalina que lo recorría. 3 años de rabia contenida se cristalizaron en una concentración única. Vega estaba a 9 metros. La puerta se abrió. Un hombre salió, vio a Randy y buscó su cinturón. Randy era más rápido. Condujo el arma. En la sien del hombre. Cayó inconsciente. El sonido atrajo a otros. Randy cruzó la puerta hacia el caos. 4 hombres buscaban armas, demasiado lentos. El entrenamiento de Eri se impuso. Disparos ensordecedores. Casquillos de latón tintineando. Olor a cordita y miedo. 3 hombres caídos, uno gritando, agarrándose el hombro. El cuarto estaba de pie detrás de un escritorio, con las manos visibles, rindiéndose. Marcus Vega parecía mayor, más corpulento, pero sus ojos reflejaban una inteligencia depredadora. Sonrió y pronunció el nombre de Eri. Dijo que esto era muy dramático. Randy mantuvo el arma firme, con el dedo en el gatillo. Este era el momento. El asesino de Jennifer a 4,5 metros de distancia. Un solo gatillo lo detuvo. Justicia hecha. Amenaza eliminada. Kelsey a salvo. Pero al enfrentarse a la realidad en lugar de a la fantasía, Randy solo sintió agotamiento. Matar a Vega no traería a Jennifer de vuelta. Solo añadiría otro cadáver. Vega siguió hablando.
Matarlo empeoraría las cosas. Su organización tomaría represalias contra Kelsey. Randy no podía ganar. Randy ignoró las palabras, concentrado en Vega, esperando refuerzos. Los disparos habían alertado a todos segundos antes de que la sala se llenara de gente que quería a Randy muerto. Randy le dijo a Vega que se callara, que escuchara. El juego había terminado. Verónica Hayes tenía pruebas que enterrarían la organización de Vega. Las autoridades estaban construyendo casos. El imperio de Vega se desmoronaba, tanto si Randy apretaba el gatillo como si no. Mayormente cierto, ligeramente exagerado. La confianza de Vega se quebró. Preguntó qué quería Randy. La respuesta de Eri fue simple. Vega se iría, desaparecería, trasladaría las operaciones a otra ciudad. A cambio, Randy no entregaría pruebas a los fiscales. Pero si Vega se quedaba, si su gente perseguía a alguien, Randy lo quemaría todo y se aseguraría de que Vega muriera en prisión. Destrucción mutua asegurada con la opción de irse. Vega lo pensó. Preguntó cómo podía confiar en Randy. Randy dijo que no podía, pero que la alternativa era la muerte en ese momento. La organización de Vega se fracturaría sin liderazgo. Mantenerse con vida, pero abandonar el pueblo, preservaba la posibilidad de reconstruirse en otro lugar. El interés propio era más confiable que el honor. Se oyeron pasos en el pasillo. Randy se acercó a la puerta, la cerró de una patada y empujó un archivador contra ella. La barricada no resistiría mucho, pero ganó segundos. Se volvió hacia Vega, con el arma apuntada. Vega levantó las manos aún más y asintió lentamente. Estuvo de acuerdo. Se iría para el fin de semana. Su gente se retiraría. Era imposible saber si lo decía en serio. La puerta se cerró con el impacto. Voces gritaban, amenazaban. Randy se acercó a la ventana y vio una escalera de incendios. Le dijo a Vega que llamara a su gente. Vega hizo la llamada, habló con autoridad. Los golpes cesaron. Se hizo el silencio. Entonces una voz confirmó que se retiraban. Randy subió a la escalera de incendios, descendió rápidamente, se dejó caer 3 metros sobre el hormigón. Corrió entre contenedores de carga, sin mirar atrás. No hubo persecución. El almacén permaneció iluminado pero silencioso. Randy se alejó, con manos temblorosas, sin adrenalina, dejando solo el agotamiento y la duda. Había ido a matar a Vega. En cambio, hizo un trato. Quizás pragmático, quizás insensato. En un semáforo, revisó su teléfono. Un mensaje de Verónica. Su gente lo había observado, lo había visto irse solo. Randy respondió, está hecho. Diferente de lo planeado, pero hecho. Vega se iba del pueblo. Su respuesta fue inmediata. ¿Preguntas? Frustración. Randy no respondió. Apagó el teléfono y condujo por calles vacías. Kelsey estaba a salvo, pero inalcanzable. Jennifer se había ido para siempre. Randy estaba vivo, pero vacío. Había elegido la misericordia sobre la venganza, el pragmatismo sobre la justicia. Se sentía como crecimiento y fracaso simultáneos. En el apartamento, Randy se desplomó en el sofá, con la pistola sobre la mesa de centro. Su mente repasó la noche. 3 hombres baleados. Tratos con criminales. Líneas cruzadas que había mantenido durante toda su carrera. El viejo Randy habría arrestado a Vega. Siguió el procedimiento. Esta nueva versión operaba al margen de esas restricciones. El sueño llegaba en horas grises antes del amanecer. Superficial y lleno de sueños. Donde Jennifer le preguntaba por qué la había dejado morir. Donde Kelsey llamaba desde lugares a los que él no podía llegar. Donde Vega reía sin parar. Randy despertó con su teléfono zumbando. Mensajes de Verónica. Un mensaje de voz del equipo de seguridad. Kelsey preguntaba por él. Preocupada, necesitaba oír su voz. Randy escuchó la voz de su hija, baja y asustada, intentando ser valiente, y sintió su desgarrador dolor.
Llamó a Verónica y confirmó que Vega había aceptado irse. Ella tenía gente comprobando si Vega realmente se estaba preparando para mudarse. Randy preguntó por Kelsey. Verónica dijo pronto, tal vez hoy, una vez que el nivel de amenaza disminuyera. Randy llamó a las instalaciones de seguridad. No podían permitir el contacto directo hasta que recibiera la autorización. Randy podía dejar un mensaje. Randy grabó un mensaje diciéndole a Kelsey que estaba bien, que había sido valiente y que pronto estarían juntos. Mentiras mezcladas con verdades. Terminó la llamada sintiéndose peor. Pasaron 2 días en estado de fuga. Randy se quedó en el apartamento, sobresaltándose con cada sonido, durmiendo por turnos con el arma al alcance. La inteligencia de Verónica confirmó que Vega se iba. Operaciones desmanteladas. El personal se reubicaba al oeste. Se desconocía si se trataba de una retirada permanente o táctica, pero la amenaza inmediata disminuyó. Los hombres a los que Randy disparó sobrevivieron. Todos se negaron a cooperar con la policía. Nunca se mencionó el nombre de Eri. Verónica llamó para informarle, con un tono que pasaba de la frustración al respeto a regañadientes. Quería a Vega muerta. Randy le había dado algo más complicado, pero potencialmente más estable. Negociaron una paz que podría durar. Sus abogados estaban preparando casos de todos modos. Un seguro contra el incumplimiento del trato por parte de Vega. Al tercer día, Verónica llamó. La casa segura iba a liberar a Kelsey. La evaluación de la amenaza indicaba un riesgo aceptable. Un coche la traería en 1 hora. Randy limpió frenéticamente, intentando que el espacio pareciera normal y seguro. Escondió el arma, tiró el teléfono quemador e intentó transformarse de cazador en padre. Cuando sonó el timbre, a Eri le temblaron las manos. Kelsey estaba en el pasillo, luciendo más pequeña de lo que recordaba, con el rostro pálido pero decidido. Ella lo vio y rompió a llorar. Corrió a sus brazos con el miedo acumulado durante 3 días. Randy se arrodilló, la abrazó, la sintió temblar entre sollozos. Le susurró palabras de consuelo, disculpas, promesas. El acompañante los dejó solos. Padre e hija se quedaron en el suelo abrazados. El mundo se redujo a ese momento. Más tarde, cuando las lágrimas de Kelsey cesaron y comenzaron las preguntas, Randy explicó en términos que una niña de 7 años podría entender. Gente mala que quería hacerles daño. Papá tenía que asegurarse de que se fueran. A veces, mantener a la gente a salvo significaba hacer cosas aterradoras. Kelsey escuchó atentamente, procesando conceptos demasiado complejos, pero intentándolo. Preguntó si la gente mala se había ido. Randy dijo, sí, casi. Ahora estaban a salvo. Preguntó si tenían que huir de nuevo. Randy dijo que no, que podían quedarse. Preguntó si papá estaba bien. Randy dijo que sí, aunque no estaba seguro. Esa noche, Randy preparó la cena, ayudó con la tarea, leyó cuentos extra, intentó recrear la rutina, indicando que la crisis había pasado. Kelsey pareció aceptarlo. Su resiliencia era notable, pero frágil. Se despertó 2 veces con pesadillas. Randy se sentó con ella hasta que volvió a dormirse, observándole la cara, preguntándose qué cicatrices le dejaría. Los días se acumularon en 1 semana. La vida se reanudó. Escuela, trabajo, comidas, hora de dormir. Randy regresó a su trabajo de conserje. Verónica llamaba de vez en cuando con novedades. Vega se había mudado a Seattle. No daba señales de volver. El trato parecía mantenerse. Los casos federales avanzaban lentamente. 2 semanas después del almacén, Verónica apareció sin avisar. Randy la dejó entrar después de que Kelsey se durmiera. Parecía más humana fuera de su armadura corporativa. Le preguntó cómo estaba con un cariño genuino. Randy dijo la verdad. Estaba luchando. La violencia había desatado algo que se había esforzado por contener. No podía dormir bien. No podía relajarse.
No podía dejar de buscar amenazas. Verónica compartió su propia experiencia. Ya había sido atacada antes, entendía la hipervigilancia, cómo el trauma reconfiguraba el cerebro. Había recibido ayuda, terapia especializada en TEPT. Le dio a Randy información de contacto de profesionales que trabajaban con policías y soldados. Randy tomó la tarjeta, pero no prometió nada. Verónica dijo que si Randy quería ser el padre que Kelsey merecía, debía lidiar con el daño en lugar de fingir que no existía. Las palabras fueron duras, pero ciertas. Randy admitió que lo pensaría. Verónica volvió a mencionar su oferta de trabajo. No protección activa, sino consultoría, asesoramiento sobre protocolos de seguridad, capacitación de su equipo. Trabajo que podría hacer a distancia según su propio horario, dejando tiempo para Kelsey. El dinero significaría una escuela privada, ahorros para la universidad, oportunidades que su salario actual no podría cubrir. No estaba presionando, solo presentando opciones. Randy dijo que lo consideraría. Verónica se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Ella le dijo a Randy que se había equivocado al querer a Vega muerto, que su solución era mejor. La violencia permanente creaba enemigos permanentes. El acuerdo dejó espacio para que todos avanzaran. Después de que ella se fuera, Randy se sentó hasta el amanecer, pensando en futuros que no podía imaginar. 3 meses después, el invierno se apoderó de la ciudad. Randy estaba afuera de la escuela de Kelsey con otros padres, esperando el timbre final. Había aceptado el trabajo de consultor de Verónica, trabajaba con horario reducido, lo que le permitía estar presente para recoger a los niños a diario. El dinero marcó la diferencia. Un nuevo apartamento en un mejor barrio, cuidado infantil estable, el estrés financiero se alivió. Más importante aún, el trabajo utilizó sus habilidades sin ser abrumador. Kelsey se había adaptado mejor de lo esperado. La terapia la ayudó, un psicólogo infantil que creó espacios seguros para procesar experiencias aterradoras. Las pesadillas prácticamente cesaron. Sus calificaciones se mantuvieron altas. Había hecho nuevos amigos, asistió a fiestas de cumpleaños como una niña normal de 7 años. A veces Randy la pillaba observándolo con esa mirada evaluadora, comprobando que papá estuviera bien. Pero ocurría con menos frecuencia. Randy había seguido el consejo de Verónica sobre la terapia. Las sesiones eran duras, lo que lo obligaba a examinar la culpa que había arrastrado durante años. Hablaban de Jennifer, sobre la convicción de Ri de que su trabajo la había matado. El terapeuta cuestionó su narrativa, señaló que los criminales tomaban decisiones, que Randy no podía controlar todas las variables. Intelectualmente, Randy comprendió. Emocionalmente, el perdón seguía siendo difícil de alcanzar. Pero el progreso se producía poco a poco. Sonó el timbre de la escuela. Los niños salieron en masa. Kelsey entre ellos, con la mochila rebotando mientras corría hacia Randy. Había crecido, su rostro estaba perdiendo la redondez de bebé. Por ahora, era su hija, feliz de verlo, charlando sobre su día. Randy escuchaba, hacía preguntas, se mantenía presente. Su terapeuta lo llamaba atención plena. Randy lo llamaba no arruinar el tiempo que tenía. En casa, Kelsey se sentaba a la mesa de la cocina con la tarea. Randy preparaba la cena, manteniendo rutinas que estructuraban sus días. Habían establecido nuevas tradiciones, noches de cine los viernes, visitas al parque los domingos, creando experiencias positivas para equilibrar el trauma, construyendo recuerdos más allá del miedo y la pérdida. Después de cenar, después del baño y el cuento de Kelsey, después de que se quedara dormida con su conejo de peluche, Randy se sentó en la sala. 3 meses después del almacén, Vega no había regresado. Su organización seguía en Seattle, el acuerdo se mantenía. Los casos federales habían progresado hasta llegar a acusaciones formales. Vega seguía intocable, pero su imperio se había reducido significativamente. No era una justicia perfecta, pero quizás la única disponible. El teléfono de Ri vibró.
Un mensaje de Verónica. Su equipo de seguridad había manejado la situación con éxito utilizando los protocolos que Randy desarrolló. Ella estaba contenta. Le preguntó si consideraría ampliar su horario. Randy respondió que lo pensaría. Pero, en realidad, tal vez lo haría. El trabajo satisfacía algo en él. La necesidad de proteger a la gente sin destruirse a sí mismo. Podía hacerlo. Podría ser útil. Podría construir una vida honrando quien había sido mientras aceptaba en quien se había convertido. Pensó en el callejón de hacía 3 meses. Kelsey pidiéndole que los detuviera. Randy intervino cuando el instinto de supervivencia le pedía a gritos que se marchara. La cascada de consecuencias, violencia, separación, trauma, pero también resolución. Si hubiera seguido caminando, Verónica habría muerto. Vega seguiría operando localmente. Randy seguiría escondido, esperando a que el pasado lo encontrara. En cambio, actuó, y la acción forzó la confrontación, y la confrontación trajo paz. No podría haberla alcanzado evadiendo. ¿Valió la pena? Randy aún no lo sabía. El costo había sido alto, pero la vida rara vez ofrecía opciones limpias. Más a menudo, presentaba situaciones imposibles donde no hacer nada también era una elección con consecuencias. Randy había elegido la acción en lugar de la parálisis, la protección en lugar de la seguridad, y habían sobrevivido. Tal vez eso fuera suficiente. Randy tomó la foto enmarcada de Jennifer. Le contó sobre el día de Kelsey, sobre el nuevo apartamento, sobre sus sesiones de terapia. Las conversaciones unilaterales mantenían la conexión a través de la frontera de la muerte. Esa noche, imaginaba su aprobación, su reconocimiento de que había protegido a su hija, de que se había enfrentado al hombre responsable de su muerte y había optado por la misericordia. Jennifer siempre había sido más indulgente. Afuera, la ciudad continuaba su movimiento sin fin. En algún lugar, Vega se estaba reconstruyendo. En algún lugar, Verónica trabajaba hasta tarde. En algún lugar, los hombres a los que Randy disparó continuaban con sus vidas o no. Randy no podía controlar nada de eso. Solo podía controlar sus propias decisiones, su propio crecimiento, su propia sanación. Terminó su café, revisó puertas y ventanas, observó a Kelsey durmiendo plácidamente. Mañana se despertaría temprano, prepararía el desayuno, la acompañaría a la escuela, trabajaría en los protocolos de seguridad. Mañana por la noche la recogería, la ayudaría con la tarea, prepararía la cena, leería cuentos. El patrón se repetiría, construyendo la vida estable que su hija necesitaba. Después de años de caos, la estabilidad se sentía revolucionaria. Después de años de esconderse, la presencia se sentía valiente. Después de años de culpa, la seguridad se sentía como gracia. Randy apagó las luces, se fue a la cama y durmió sin pesadillas. Al amanecer, la voz de Kelsey la llamó desde su habitación diciéndole que tenía hambre. Randy se levantó y comenzó otro día. No perfecto, no sin cicatrices, pero avanzando. El pasado siempre estaría ahí. La ausencia de Jennifer siempre dolería. La violencia siempre resonaría, pero el futuro seguía sin escribirse. Y Kelsey lo necesitaba presente. Preparó panqueques, los favoritos de Kelsey. Cuando ella entró en la cocina, todavía en pijama, le sonrió con simple alegría. Randy le devolvió la sonrisa, genuina y espontánea, y pensó que tal vez estaba aprendiendo a perdonarse. Tal vez la redención no era un destino, sino una dirección. No la absolución, sino la voluntad de seguir intentándolo. Tal vez ser un buen padre significaba mostrarle a su hija que los errores no te definen, que puedes cargar con las heridas y aún así elegir el amor. Desayunaron juntos, la rutina matutina familiar y reconfortante. Kelsey habló de sus planes para el día. Randy escuchaba, concentrado, presente. Su teléfono permanecía ignorado. El trabajo podía esperar. Este momento, esta conexión, esto era lo que importaba.
Esto era por lo que había luchado. Y sentado allí bajo la tenue luz del sol, con Jarabe en su hija, con la barbilla levantada y la risa en el aire, Randy finalmente comprendió que lo había logrado. No de forma perfecta, no sin un precio, pero aún así lo había logrado. La historia no tuvo un final perfecto porque la vida no funcionaba así. Pero Randy había aprendido a vivir con la ambigüedad, a aceptar que algunas cosas no se podían arreglar, solo soportar e integrar. Había aprendido que ser un héroe no requería perfección, solo disposición para actuar cuando la acción importaba. Había aprendido que la fe de su hija en él era algo que se ganaba cada día con pequeñas decisiones y una presencia constante. Mientras terminaban de desayunar y se preparaban para el día que les esperaba, Randy sintió satisfacción. No felicidad exactamente, sino la tranquila satisfacción de saber que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Jennifer habría estado orgullosa. Kelsey estaba a salvo. El futuro se extendía ante él, incierto, pero ya no aterrador. Y Randy Callahan, es detective, actual consultor de seguridad, padre por siempre, estaba listo para afrontar lo que viniera después. No porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido que el coraje significaba presentarse a pesar del miedo. Elegir el amor a pesar del riesgo y creer que el mañana podría ser mejor que el ayer. La mañana transcurrió con normalidad, y esa normalidad fue la mayor victoria de todas.